Entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. El tema trata, chicos, sobre el recital y las cualidades de la voz humana. Primero que nada, ¿qué es un recital? Es una presentación artística y educativa donde una persona utiliza su voz como herramienta principal para transmitir contenido ante una audiencia. Es un acto de comunicación directa que va mucho más allá de simplemente hablar en público. Durante un recital, el intérprete puede presentar diversos tipos de contenido, poemas que emocionan, historias que cautivan, canciones que inspiran o discursos que persuaden. Lo fundamental es que la voz se convierte en el vehículo principal para establecer una conexión profunda y significativa con la audiencia. En el ámbito educativo, los recitales permiten a los estudiantes desarrollar habilidades comunicativas esenciales, mejorar su confianza personal y explorar diferentes formas de expresión artística y literaria. Tenemos la voz humana, nuestro instrumento natural. La voz humana es un fenómeno fascinante que resulta de la perfecta coordinación entre varios órganos de nuestro cuerpo. Este proceso comienza cuando inspiramos aire hacia los pulmones, donde se almacena momentáneamente antes de ser expulsado de manera controlada. Primer punto, la respiración. El diafragma empuja el aire desde los pulmones hacia arriba, creando la presión necesaria para producir sonido. Vibración. El aire pasa por la laringe, donde las cuerdas vocales se tensan y vibran, generando el sonido básico de nuestra voz. Resonancia. El sonido se amplifica y modifica en los resonadores, boca, nariz, faringe y senos paranasales, dándole características únicas. Y la articulación, tenemos que la lengua, los dientes y los labios moldean el sonido final creando las palabras que comunicamos. Este complejo sistema funciona de manera automática, pero podemos aprender a controlarlo conscientemente para mejorar nuestra expresión vocal y comunicación. Anatomía del aparato fonador. Tenemos que los órganos respiratorios, los de fonación, los de resonancia y los de articulación. Un estudiante que me ayude leyendo el primer punto. Órganos respiratorios. Pulmones. Almacenan y expulsan el aire necesario. Diafragma. Músculo que controla la respiración. Tráquea. Conducto que lleva el aire a la laringe. Muchas gracias. Tenemos el órgano de fonación, que son la laringe, las cuerdas vocales y la epiglotis, que la laringe contiene las cuerdas vocales vibran para crear el sonido y la epiglotis protege las vías respiratorias. Los órganos de resonancia tenemos faringe, cavidad bucal y cavidad nasal. La faringe amplifica el sonido, la cavidad bucal modifica y proyecta la voz y la cavidad nasal añade resonancia y timbre. Órganos de articulación tenemos lengua, labios y dientes. La lengua es la forma vocales y consonantes. Los labios modulan el sonido final y los dientes ayudan en la articulación. Tenemos las cuatro cualidades principales de la voz. La voz humana posee características distintivas que la convierten en un instrumento único y versátil. Estas cualidades nos permiten expresar no solo información, sino también emociones, intenciones y matices comunicativos. Tenemos cuatro cualidades: intensidad, tono, timbre y duración. En intensidad se refiere al volumen o fuerza con la que producimos la voz. Depende de la cantidad de aire que expulsamos y la tensión de las cuerdas vocales.
Puede variar desde un susurro íntimo hasta un grito potente, permitiéndonos adaptarnos a diferentes situaciones comunicativas. Tenemos el tono, que indica la altura musical del sonido, determinada por la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales. Se clasifica en grave, medio o agudo. Los hombres suelen tener tonos más graves, mientras que las mujeres niños tienen tonos más agudos por naturaleza. Tenemos el timbre, que es el color o textura distintiva de cada voz, la que hace reconocible y única. Depende de la forma de los resonadores y características físicas individuales. Puede describirse como dulce, áspero, nasal, metálico, aterciopelado, entre otros matices. Y la duración se relaciona con el tiempo y ritmo que empleamos al hablar. Incluye la velocidad del discurso y la duración de sonidos y pausas. Permite crear efectos expresivos, dar énfasis y controlar el tempo de nuestra comunicación. Ejemplos sencillos para entender las cualidades. Tenemos la intensidad en acción. Tenemos voz baja cuando compartimos un secreto. Automáticamente reducimos el volumen para crear intimidad y confidencialidad. Tenemos la voz fuerte que al llamar a alguien desde lejos o dar instrucciones importantes aumentamos la intensidad para asegurar que nos escuchen. Las variaciones de tono tenemos el tono grave, que son las voces masculinas adultas, que suelen ser más graves, transmitiendo seriedad y autoridad natural. El tono agudo, las voces infantiles y femeninas tienden a ser más agudas, sugiriendo juventud y vivacidad. Tenemos diversidad de timbres, voz dulce, suave y melodiosa, ideal para narrar cuentos o expresar cariño y ternura, voz ronca, áspera y profunda, que puede transmitir misterio y experiencia de vida, y voz nasal con resonancia nasal prominente, característica de ciertos acentos regionales. Tenemos los ritmos y las duraciones. Hablar rápido, cuando estamos emocionados o nerviosos, aceleramos el ritmo del discurso naturalmente. Hablar lento para dar énfasis, explicar algo complejo o crear suspenso, ralentizamos deliberadamente. Tenemos por qué es importante cuidar la voz. La voz es un instrumento delicado que requiere cuidado y atención constante. Como cualquier herramienta de trabajo, puede deteriorarse si no la mantenemos adecuadamente, especialmente para quienes la utilizan profesionalmente o frecuentemente en actividades académicas. Factores que pueden dañar la voz. Gritar o forzar la voz produce inflamación y puede causar nódulos en las cuerdas vocales. Hablar sin pausas durante periodos prolongados genera fatiga vocal. Ambientes secos o con humo irritan las mucosas respiratorias. Respiración inadecuada limita el control y la proyección vocal. Tensión muscular en cuello y hombros afecta la producción vocal. Tenemos la técnica de respiración diafragmática. La respiración diafragmática es la base fundamental de una buena técnica vocal. A diferencia de la respiración superficial que utilizamos habitualmente, esta técnica involucra el diafragma de manera consistente y controlada. Tenemos la posición inicial, que es sentarse o pararse con la espalda recta, colocar una mano en el pecho y otra en el abdomen justo debajo de las costillas. Tenemos la inspiración profunda, inhalar lentamente por la nariz, concentrándose en expandir el abdomen. La mano del pecho debe moverse muy poco, mientras que la del abdomen se eleva notablemente. Retención breve. Mantén el aire por 2 o 3 segundos, sintiendo cómo el diafragma sostiene la respiración de manera natural y relajada. Exhalación controlada. Exhala lentamente por la boca controlando la salida del aire. El abdomen desciende gradualmente mientras mantienes la postura erguida.
Tenemos ejercicios complementarios. Contar números del 1 al 10 con una sola respiración, silbar melodías largas manteniendo el control del aire, leer textos extensos aplicando la técnica respiratoria, practicar escalas vocales ascendentes y descendentes. Tenemos consejos para un recital exitoso. Un recital memorable combina técnica vocal sólida con habilidades interpretativas y de conexión con la audiencia. Estos elementos trabajan en conjunto para crear una experiencia comunicativa impactante y significativa. Tenemos 4 consejos principales que son la dicción clara. Articula cada palabra con precisión, abriendo bien la boca y utilizando correctamente la lengua, los labios y los dientes. Una buena pronunciación asegura que tu mensaje llegue sin obstáculos a todos los oyentes. Practicar trabalenguas para mejorar agilidad articulatoria, leer en voz alta textos complejos diariamente y grabarse y evaluar su claridad vocal. Segundo punto, la variación vocal. Modifica conscientemente intensidad y tono para crear un paisaje sonoro dinámico. Esta variación evita la monotonía y mantiene el interés de la audiencia durante toda la presentación. Susurra en momentos íntimos o misteriosos, eleva el tono para transmitir emoción o sorpresa y usa tonos graves para dar autoridad y seriedad. Tenemos las pausas estratégicas, que las pausas estratégicas son tan importantes como las palabras. Permiten que las ideas se asienten en la mente del oyente y te dan tiempo para respirar y organizar tus pensamientos. Pausa después de ideas importantes, usa silencios para crear suspenso y respira conscientemente en cada pausa. La conexión emocional transmite las emociones del texto a través de su voz. La audiencia debe sentir lo que tú sientes, creando un vínculo empático que trasciende las palabras. Comprende profundamente el texto antes de recitarlo, visualiza las escenas que describes y permite que tus emociones genuinas se reflejen en la voz. Tenemos la preparación integral para el éxito. Antes del recital, memoriza completamente el texto, practica frente a un espejo, realiza ejercicios de calentamiento vocal y prepara tu postura corporal. Durante la presentación, mantén contacto visual con la audiencia, controla tus nervios con respiración profunda, adapta tu ritmo al tamaño del espacio y disfruta del momento y transmites alegría. ¿Ok? En este momento les voy a compartir un video, chicos. Las 4 cualidades de tu voz. ¿Sabías que en el universo de la voz humana hay 4 cualidades que nos permiten entender y mejorar la manera en la que hablamos? Así es, y se conocen como tono, timbre, intensidad y duración. Pero, ¿qué son? ¿Y cómo pueden ayudarnos a mejorar? Nuestra voz se origina y se ve afectada de diferentes maneras en los 3 pilares que la sostienen. Estos son el mecanismo respiratorio, el mecanismo fonador y el mecanismo articulatorio, según la doctora Emma Rodero de la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿Te parece complicado? Bien, en términos sencillos, imagina una guitarra. Tus manos hacen que las cuerdas vibren. En este caso, tus manos son el aire, es decir, el mecanismo respiratorio, y son las que afectan la intensidad y la duración del sonido. Luego, el grosor y la tensión de las cuerdas de esta guitarra, que vendría a ser el mecanismo fonador de tu voz, son las que definirán el tono de la misma. Y por último, la caja de resonancia, que es el espacio vacío justo en medio de tu guitarra imaginaria, cumplirá la función de amplificar y darle su timbre particular al sonido. Esto dependerá del tipo de madera y el tamaño de la caja, que en nuestro ejemplo vendría a ser el mecanismo articulatorio. Mucho más fácil de ver, ¿no? Hoy en A Voz Academia te enseñaremos qué son estas cualidades y cómo pueden ser de utilidad para mejorar tu voz hablada. Número 1. La intensidad. También conocida como volumen, es la fuerza o potencia de emisión de tu voz y depende directamente de la presión que el aire ejerce sobre las cuerdas vocales. Esta presión provoca que los pliegues vocales describan unas vibraciones con mayor o menor amplitud.
Si la amplitud de la vibración es muy escasa, no se produce sensación auditiva, puesto que la intensidad sería muy leve. Por el contrario, si la amplitud es demasiado grande, puede producir dolor o incluso llegar a dañar el oído receptor, ya que resulta un sonido de enorme intensidad. La intensidad nos permite jugar con la proxemia, es decir, la proximidad o alejamiento que puede haber entre nosotros y nuestro interlocutor. Por ejemplo, podemos crear situaciones en las que estemos realmente cerca de quien nos escucha, lo cual da esta sensación ante el micrófono. O también, podemos hablar desde muy lejos, creando esta sensación de distancia. O incluso hacer parecer que estamos en un ambiente extremo. Esta cualidad se mide en decibelios o decibeles y depende de varios factores como la altitud del hablante, el grado de relevancia que le otorga a sus palabras, las condiciones de manejo del mecanismo respiratorio, las características acústicas del lugar en el que la voz se produce y por último el idioma del hablante. Número 2. La duración o cantidad de voz. Es la cualidad de la voz por la cual los sonidos se extienden durante un determinado periodo de tiempo, lo cual los convierte en perceptibles. Si el sonido dura menos de una milésima de segundo, o bien no se percibe, o bien solo oímos un sonido indistinto o inidentificable. Para que un sonido sea percibido con todos sus atributos, debe sonar al menos durante 60 milisegundos. Esta cualidad, al igual que la anterior, depende de varios factores, como la capacidad respiratoria, las características del hablante, por ejemplo, la región a la que pertenece o el idioma, la edad, los jóvenes tienden a hablar más rápido que los ancianos, la personalidad o la actitud. No todos hablamos a la misma velocidad o por las emociones que estemos experimentando. Según un estudio realizado por la doctora Emma Rodero y su equipo, la velocidad ideal para la comprensión clara es de 180 palabras por minuto. Como dato curioso, en este video vamos a 220 palabras por minuto aproximadamente. Hasta ahora nos entendemos bien, ¿verdad? Número 3. El tono. Es la altura o elevación de la voz, que resulta del número de veces por segundo en el que vibran nuestras cuerdas vocales. Si vibran muchas veces por segundo, aumenta su tensión, la voz se eleva y en definitiva se escucha más agudo. En cambio, menos vibraciones por segundo provocan una menor tensión de las cuerdas vocales. Entonces, la voz desciende y por tanto se percibe más grave. El tono se mide por la frecuencia vibratoria. La frecuencia es el número de vibraciones por segundo y se contabiliza en hertz o hercios. Entonces, a mayor frecuencia más agudo y a menor frecuencia más grave. Fácil de entender, ¿cierto? Como dato curioso, el rango audible por el ser humano está entre los 20 a los 20.000 Hz y va disminuyendo con el envejecimiento. Y las voces habladas van entre los 60 y los 200 Hz en los hombres y los 150 y los 300 Hz en las mujeres. Para este video mi voz se mueve entre los 110 y los 180 Hz, a menos que prefieras que te hable de esta manera. Número 4. El timbre de la voz. El timbre es la personalidad o el color de la voz, es decir, la cualidad por la que distinguimos a las personas únicamente escuchando su voz. Esta resulta de la combinación de la intensidad, la duración y el tono, surgidos de la laringe y que ahora modelan los órganos resonadores. Esta cualidad depende directamente de la peculiar anatomía de los órganos articulatorios y que a su vez le otorgan al sonido determinada resonancia. En pocas palabras, las tres cualidades anteriores pasan por los resonadores, generando vibraciones secundarias conocidas como armónicos. Y esto hace que tú suenes como tú, y que yo suene como Patricio Estrella, o como Stitch, o como el chico que te quita la comida del almuerzo en la escuela. Esta cualidad es... Perdón. Esta cualidad es la más extensa de todas, y te estaremos contando más sobre ella en un próximo video. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este tema? No, profe. Listo, chicos. Por tema reunión de docentes, tenemos que terminar la reunión a esta hora. Así que